Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo. A nombre de EY FinTech Chile, Depósito Central de Valores y Diario Financiero, les doy la más cordial bienvenida al evento Evolución de la Industria FinTech de Chile. Saludamos a nuestros espectadores, a quienes nos ven en vivo a través del sitio envivo.eychile.cl y df.cl. La industria fintech dio un impulso muy fuerte por la pandemia y la digitalización que ésta implicó. En tanto, los reparos relacionados con la poca regulación que se están resolviendo a través del proyecto de ley fintech que recientemente fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, dando paso a su discusión en el Senado. ¿Cómo evalúan las fintech chilenas la situación actual de su empresa y cuáles son las proyecciones al futuro respecto de la economía, las ventas y la contratación de nuevos talentos? ¿Tienen planes para expandirse a otros países y dónde está su prioridad? Estamos aquí precisamente para hablar de estos temas y de los desafíos y oportunidades de la industria. Pero antes, quiero invitar a Mauricio Martínez, socio de consultoría tecnológica para la industria financiera de EY, para presentarnos el estudio conjunto Expectativas Económicas FinTech 2021, que reflejó la opinión de más de 50 fundadores y C-suite de FinTech chilenas. Sus preguntas y comentarios los pueden hacer a través del número de WhatsApp que aparece en la pantalla. Los vamos a considerar para contestarlos en la conversación que sostendremos más adelante con nuestro panel de invitados. Adelante, Mauricio, bienvenido. Buenos días a Isabel y a todos los que nos están viendo y a todos los tremendos panelistas que hoy día nos van a acompañar. Primero que todo, estamos muy felices de poder compartir esta primera encuesta o última encuesta del año de un tema tan relevante que nos hace muy feliz de presentar nuevamente, sobre todo por la evolución que ha existido este año en la industria fintech, de la cual, tal como dije, los panelistas van a estar detallando completamente. Yo solo voy a hacer la introducción poniendo los datos para todo lo que fue la encuesta, y por favor desde ya registren sus preguntas para que nuestro panel las pueda contestar. Así que sin mucho más preámbulo voy a comenzar a presentar los datos. Lo primero, comenzar a contar de que esta fue una encuesta que hicimos durante octubre y noviembre del presente año, sin duda en un entorno de incertidumbre político y económico que todavía no teníamos definido presidente, lo cual lo hace mucho más relevante de acuerdo a lo que vamos a ver como expectativa. Recuerde que habla mucho de expectativa y de proyección de la industria fintech. Así es que solo mencionar eso, tal como también aparece introductoriamente, el Ejecutivo ya lanzó y hizo una primera aprobación en la Cámara de Diputados de la ley fintech, lo cual obviamente ya va a estar canalizado en la discusión de nuestros panelistas. Vamos un poco a los números. Tal como anticipé, fue en octubre y noviembre del presente año, llegamos a encuestar a 54 fintech, fue una encuesta relativamente rápida, por eso no tuvimos mayor cobertura. Sin embargo, los que respondieron siguen siendo prioritariamente los CEO y los founders de las compañías, lo cual es tremendamente relevante a la hora de entender la proyección que ellos tienen a futuro. Y en el gráfico de la derecha muestra básicamente cuáles son las compañías o las que priman o que primaron en esta encuesta. Y al igual como lo hemos dicho en otros estudios anteriores, sin duda todo lo que es banking, transferencias, pago y crowdfunding siguen liderando la cantidad de empresas hoy día en el mundo fintech en Chile. Lo que vamos viendo también es qué tan centralistas seguimos siendo en términos del desarrollo de la industria. Y la verdad que esto, solo por mencionar, creo que sigue siendo una deuda desde el mundo de la fintech, promover el que existan muchos más fintech. Si bien hace muchos estudios anteriores veíamos solo una fintech fuera de Santiago, hoy día ya vemos dos y esperamos que en la siguiente encuesta puedan haber muchas más que dejen de solo estar todo centralizado en Santiago. Sin embargo, ya vemos que la evolución de la antigüedad se va haciendo mucho más homogénea. O sea, los primeros encuestas hablaban de que las fintech con mayor, digamos, antigüedad eran 1 o 2 años. Ya vemos que hoy día el promedio está en 4 años, que cuando casi empezamos a estudiar toda la industria fintech. Así es que vamos a poner solo esos datos demográficos. En términos de los trabajadores que están incorporando la fintech,
El promedio, o más que el promedio, el número más relevante sigue siendo entre 11 y 50, lo cual es tremendamente relevante. Lo hemos dicho en otro estudio, es un aporte significativo hacia la industria, la economía, las pymes. O sea, hablar de una empresa de entre 11 y 50 personas como mayoritariamente es tremendamente relevante, o al menos lo que nosotros visualizamos desde igual. Desde el punto de vista de los ingresos, se ha generado relativamente una estabilidad, siguen todavía con ingresos relativamente bajos, menos de 2.500 UF, estamos hablando siempre desde el marco anual, no mensual. Por lo tanto, siguen siendo relativamente bajos. Ahora, sin embargo, hay una dispersión alta respecto de algunas fintech en particular que ya han escalado y que seguramente el panel va a hablar después, han tenido fuertes inversiones de capital y por sobre todo ya están en ventas sobre 50.000 UF, que es tremendamente relevante para compañías de este tipo. Si seguimos viendo un poco la composición y cuál es la estructura de quiénes son los dueños que están detrás de las fintech, que es el gráfico que se ve en la pantalla de círculo, todavía sigue siendo prioritario los fondos individuales de los founders. Todavía acá en una mirada mucho más amplia vemos que todavía el venture capital o el corporate venture capital sigue siendo una deuda. Este año ha sido de un tremendo avance en ese ámbito. Vemos como muchas empresas o venture capital en general están invirtiendo en el mundo de startup, fintech, insurtech, pero sigue siendo una deuda pendiente como parte de la inyección de capital a todas estas empresas. Reflejando un poco lo que venía mencionando, ya el 43% de la fintech ya ha participado de rondas de inversión, ¿ya? Lo cual, insisto, llevado a la historia, es un avance significativo. Debiésemos esperar que en los próximos meses, con todo el desarrollo de la innovación y ojalá lo que nos dé el impulso a la ley fintech, todas puedan llegar a tener una inversión y obviamente fuertes inversiones para su desarrollo y proyección. Eso nos va a llevar a lo que menciona el gráfico central, que tiene que ver dónde operan. Hoy día hay una amplitud importante de países donde están operando. Si se dan cuenta, inclusive hay fintech que están operando en 9 países. Eso es casi cubrir todo lo que es Latinoamérica Sur, o Américas más que nada, inclusive algunas ya en Europa y en Estados Unidos, lo cual hace tremendamente potente cómo esta industria está creciendo y expandiéndose en cada uno de los mercados que son tan distintos. O sea, hablar de un mercado de Estados Unidos o europeo es muy distinto culturalmente a lo que podría ser un mercado latinoamericano. Sin embargo, donde están mayoritariamente operando, sin duda, en Chile. Y la proyección, obviamente, habla sistemáticamente de Perú, Colombia y México como siguiente proyección, dado que son mercados que en algunos casos vienen un poco más atrás en términos del desarrollo de la industria, pero en otros casos tienen un volumen o una proyección de crecimiento financiero muy, muy importante. Y si vamos ya un poco a entrar, saliéndonos ya de la parte demográfica de la fintech y hablar exclusivamente de las perspectivas. Y acá esto es lo que piensan mayoritariamente, como les dije anteriormente, los CEOs. Entonces, cuando les fuimos a preguntar si tienen pensado en expandir su operación fuera de Chile, insisto, esto fue entre octubre y noviembre, plano de incertidumbre, todavía no estábamos con presidente nuevo, pero sin embargo demuestra que hay una gran positividad en términos de pensar y seguir expandiéndose. El 71% no dudó en respondernos que sí piensa expandirse al resto de los países más allá de Chile. Y eso es cuando les preguntamos en términos también de lo que tiene que ver con en qué espacio de tiempo, obviamente todo esto trae un contexto de un año, lo cual es significativo. O sea, no estamos hablando de una proyección de 2 o 3 años más, estamos hablando de una reacción de expandirse y de ir a siguientes mercados en menos de un año. Cuando les fuimos a preguntar qué países van a priorizar en esta expansión, no hay ninguna duda que México es el país. Podemos
definitivamente sacar algunas conjeturas. Primero, el tamaño del país. Tamaño país que va a generar una atracción en términos de usuarios finales, pero exponencialmente más alto que lo que podría ser Chile. Segundo, podríamos también sacar conjetura respecto del idioma, que es mucho más fácil expandirse en todo lo que son países de habla hispana, que son básicamente los tres primeros que aparecen en ese laberinto o en esa jerarquía. Después, obvio que aparece Brasil, lo cual tiene un tremendo mercado, pero puede tener la limitancia del idioma, como también lo puede ser Estados Unidos. Pero aparece ya México, tal como decía anteriormente, como la primera prioridad de expansión. Ahora, adicionalmente empiezan a aparecer países que no teníamos considerado en visiones anteriores, como ya es España, Guatemala, que inclusive no estaban en el radar, al menos de los que veníamos revisando sistemáticamente la evolución de la industria. Pero en buena hora, ojalá que puedan seguir expandiéndose y haciendo cada vez una industria financiera mucho más potente y más sólida. Si vamos a seguir con el tema de las perspectivas, ¿cómo ven la situación? Y acá vamos a tratar de ver los números en grande, en lo principal. El panel nos podrá después profundizar en cada uno de los ámbitos. Y cuando preguntamos cómo considera la situación de la empresa hoy día, la verdad que ustedes pueden ver ahí, casi el 84% está entre buena y muy buena. Pandemia de por medio, digitalización, incertidumbre muchas veces política o económica, aún así la fintech dice, estoy en una buena situación. Cuando vemos en términos de las ventas, respecto del último año, el 78% ve que crecieron. O sea, no puede ser mejor para la industria fintech sentir de que sus ventas crecieron, que finalmente es el oxígeno o es la benzina que hace que cualquier compañía siga operando y se haga mucho más estable en el tiempo. Y cuando les fuimos a preguntar cómo van a evolucionar sus ventas, todos piensan que aún creciendo el último año van a seguir creciendo. Si ustedes miran la gráfica, el 94% cree que sus ventas aumentarán o seguirán creciendo. Eso es confianza, optimismo, y es precisamente lo que necesitamos para todo lo que es la economía y la industria de nuestro país. Cuando fuimos a preguntar, porque las ventas es una componente, sino que también el talento y las personas que hacen que todas las fintech o las startups puedan operar, le fuimos a preguntar si van a seguir contratando talento. Definitivamente el 96% nos dijo que sí, ¿ya? O sea, va a haber una demanda importante de talento para estas industrias. Si ustedes recuerdan un par de gráficos anteriores, la expansión hacia otros países probablemente va a seguir aumentando esta demanda de talento. Y cuando les fuimos a preguntar si van a realizar o van a continuar realizando inversiones de capital, la respuesta es el 74% es sí. Ahora, esperemos que todas esas inversiones no sigan siendo mayoritariamente de los founders, sino que empiecen a aparecer los venture capital o el corporate venture capital que apoye y que haga que este crecimiento se haga mucho más sólido y más sistemático en el tiempo. Entonces, cuando le fuimos a preguntar cómo proyecta el futuro de la industria fintech tras la pandemia, asumiendo ya que estamos en una etapa más de cierre, con la vacunación muy avanzada o con la dosis muy avanzada, la verdad que el 83% muestra de que la actividad va a seguir creciendo. Insistimos, creo que es de una manera agnóstica revisada, hay un tremendo optimismo en esta industria que está, dicho sea de paso, contribuyendo ya a la democratización de todos los servicios financieros. Por lo tanto, vemos que va a haber una actividad importante en los próximos meses, la cual seguramente va a venir apalancada de todo lo que es la regulación que hoy día ya pasó el primer trámite en la Cámara de Diputados y que nuestros panelistas seguramente van a profundizar. Y cuando vimos ya, saliéndonos en particular de la industria, pero preguntando por la economía, ahí la situación no es una percepción tan positiva. Creen que va a empeorar, ¿ya? Insisto, octubre, noviembre, échale la encuesta, va a empeorar la situación. Pero sin duda que esperemos que esta situación contraste con el optimismo que ellas mismas declaran de cara a todo lo que son ventas y proyección de países.
Ya llegando casi al final de lo que yo quería presentar, tal como saben, o probablemente la mayoría de los que están acá en esta audiencia lo puede saber, la ley FinTech empezó a materializarse, se puso en discusión, pasó el primer trámite del Congreso con los diputados y diputadas, y por lo tanto, cuando le fuimos a preguntar cómo evaluaban ya en general el proyecto de ley, la respuesta es casi en un 87% que es buena o muy buena. Eso, para todos los que hemos estado en el tiempo siguiendo lo que ha sido la ley FinTech y lo que va a aportar la ley FinTech, tremendamente positivo. La verdad que esto va a seguir dándole certidumbre a una industria que ya está demostrando de que está haciendo una contribución no solo a la economía, sino que en general a la sociedad. Y de cara a la carga regulatoria, la verdad que sin duda contrasta un poco con lo de bueno, muy buena, pero creen que va a ser relativamente alta o, entre comillas, adecuada, pero sin duda va a ser un esfuerzo mayor de lo que hoy día tiene. Ahora, independiente de las conversaciones, esa carga regulatoria definitivamente es necesaria para darle certidumbre y potencia a esta industria. Así es que, llegando al final, ¿cómo considera cuáles van a ser los desafíos de este sector? Obviamente la incertidumbre regulatoria, la cual ya se va disminuyendo, dado que ya estamos avanzando, y por otra parte, todo lo que tiene que ver con la proyección y hacia qué ámbitos va a evolucionar la industria fintech. Open Banking empieza a aparecer, ya a consolidarse como un aspecto relevante. Y ya para los que estamos involucrados, ya no hablamos de Open Banking, hablamos de Open Finance, que va a ser lo que definitivamente va a empezar a congregar a la industria fintech, insurtech, startup en general. Así es que eso era parte de lo que yo quería mencionar relativamente rápido. Creo que el panel definitivamente va a detallar cada uno de los ámbitos que yo acabo de decir. Así es que, Isabel, gracias por el tiempo, gracias a los panelistas y te devuelvo la pantalla. Muchas gracias, Mauricio. Súper interesante estos alcances que nos hiciste sobre la industria fintech. Nos dan mucho tema para la discusión, además del estudio, por supuesto, que presentaste. Les recordamos que nos pueden enviar sus preguntas y comentarios al WhatsApp que está en la pantalla. Ahora les voy a presentar a nuestros invitados con quienes conversaremos en el panel de conversación. En primer lugar, voy a presentar a Rodrigo Krell. Él es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad, es economista y magíster en economía. Cursó estudios de doctorado en economía en la Universidad de Nueva York, con especialización en organización industrial y economía financiera. Anteriormente fue jefe de regulación y estudios en el Ministerio de Economía y economista jefe en Invest Chile. Es profesor adjunto en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Isabel. También les quiero presentar a Ángel Sierra, director ejecutivo de FinTech Chile. Él también es presidente de FinTech Iberoamérica y miembro del directorio de FinTech LAC, y participó de la creación de la Asociación FinTech de Colombia. Previo a su vinculación con el ecosistema de innovación financiera, se desempeñó como consultor para grandes corporaciones de Chile y Colombia. Es ingeniero industrial con MBA de la Universidad George Simon Ohm de Alemania. Bienvenido. Muchas gracias, Isabel, por la invitación. Feliz de compartir con todos ustedes. Muchas gracias. También está con nosotros Javier Jara, él es gerente legal y de asuntos corporativos del Depósito Central de Valores. Es también presidente de la Asamblea General de la Asociación Americana de Depósito de Valores. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el campo legal y comercial del sector financiero y mercado de valores, particularmente en la asesoría a nivel gerencial, de directorio y de distintas entidades regulatorias en Chile y en el extranjero. Es abogado y cuenta con un MBA, entre otras calificaciones. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Isabel. Vamos a empezar entonces las preguntas. Recuerden enviarnos sus consultas y sus comentarios al WhatsApp. Voy a partir con una pregunta hacia Rodrigo, que después vamos a ir pimponeando también entre los miembros que están en este panel. Recién nos decía, nos decía Mauricio que ya no se habla de Open Banking, sino de Open Finance, pero bueno, voy a preguntar por Open Banking. Open Banking, innovación y digitalización son las principales oportunidades del sector, y es lo que vimos también en la encuesta. ¿Cómo ven el desarrollo de estos tres ámbitos en Chile comparado con la región y el mundo? Vamos a partir entonces con Rodrigo. Muchas gracias, Isabel, y a toda la organización del webinar por la invitación. Y estoy plenamente de acuerdo con esas conclusiones. No solo Open Banking, sino que Open Finance
en general es para mí la mayor oportunidad que se está abriendo para la transformación del mercado financiero en general. Así que eso es absolutamente correcto y consistente con las investigaciones que hemos hecho nosotros desde la Comisión Nacional de Productividad. Como les decía, el Open Finance tiene la capacidad de transformar el funcionamiento de un mercado, el mercado financiero, que tiene importantes fricciones que limitan la innovación, la digitalización y finalmente la competencia, que es lo que conlleva a una mayor productividad en el largo plazo, que es nuestra preocupación aquí en la Comisión de Productividad, por supuesto. Y el mecanismo es bastante simple, en verdad. El Open Banking y Open Finance genera una presión competitiva importante, tanto desde dentro de la industria, los actores, digamos, incumbentes en las instituciones financieras tradicionales, como desde fuera, por la mayor entrada de posibles ciertos fintech desafiantes en esos mercados, lo cual es, por supuesto, una virtud de los mercados, ¿cierto? Competitivos que es ampliamente conocida. Y finalmente se transforma en un motor de productividad, de crecimiento económico, de menores costos, mayor eficiencia y competitividad para todas las industrias del país que acceden finalmente a mejores condiciones de financiamiento, y los consumidores de esos servicios financieros que también acceden a productos, servicios de mayor calidad mayor variedad y en mejores condiciones. A su vez, la implementación de Open Finance en general conlleva una serie de desafíos logísticos, tecnológicos, que implican nuevas oportunidades de innovación y digitalización. Y que a su vez siguen abriendo oportunidades para el ingreso de nuevas empresas y lo que conocemos como una profundización del mercado, de la estructura productiva, que ha ocurrido también en otras industrias que nosotros hemos analizado, y por lo tanto eso es para mí la mayor oportunidad. En términos de la digitalización, existe un gran espacio para la renovación y puesta al día de los sistemas de la industria tradicional que nosotros estudiamos recientemente, que tiene cierta inercia y que requiere dejar atrás tecnologías de legacy, ¿cierto? Que es muy fuerte en las instituciones grandes financieras que actualmente componen el mercado. Y por otro lado, va a haber una ola de digitalización en términos de servicios que actualmente no están plenamente digitalizados y que el futuro claramente irá en esa dirección. Así que así como yo visualizo estos tres aspectos: Open Finance y Banking en particular, digitalización e innovación. ¿Y cómo estamos en comparación con el resto de la región? Yo creo que estamos en una situación a lo mejor un poco rezagada respecto a otros países que ya tienen un marco normativo funcionando hace tiempo. Nosotros nos estamos poniendo al día, afortunadamente, con la ley FinTech, que como mencionaba Mauricio, ¿cierto? Ya pasó el primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados. Afortunadamente existe bastante consenso, y yo creo que ese es un factor habilitante importante para que la gran oportunidad que nosotros visualizamos se transforme en algo concreto y se desarrolle plenamente. Yo creo que estamos en una posición previa a un crecimiento importante de esta industria, y por lo tanto, si bien los números actuales puede que no nos muestren como unos líderes en la materia, vamos a ver un crecimiento, yo creo, explosivo en el futuro. Ángel, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Cómo nos veis en comparación con el resto de la región y el resto del mundo en Open Finance? Bueno, Isabel, la mirada es muy positiva. Realmente desde FinTech Chile siempre hemos venido diciendo que Chile es casi líder en materia de Open Finance en Latinoamérica. Muchos dirán
bueno, ¿cómo es eso si recién la ley es la que va a habilitar ello? Open Finance como concepto, entendido que una persona da consentimiento a un tercero para que haga lectura y escritura de datos, se viene dando en Chile hace 7 años, cuando nace por allí Kipu, los iniciadores de pago, y empiezan a llegar todas estas empresas que solicitan usuarios y contraseñas, no solo del banco, sino del Servicio de Impuestos Internos, la tesorería. Eso ya es Open Finance. Entonces, Open Finance lo tenemos hace 7 años, porque la profundización de este concepto es muy importante. Y de hecho, de allí la necesidad de la regulación, que como bien sabemos, hace unos 3, 4 meses hubo una fricción muy importante con la banca en esta materia, y de allí que ya se empiecen a necesitar certezas, y de ahí la importancia de la ley FinTech. No obstante ello, me gusta destacar también que hoy la banca ha tenido una altura de miras en este concepto. Fue público que FinTech Chile creó una mesa de trabajo con la BIF para crear un estándar y organizarnos mientras sale la ley. Hay que interiorizar un tema, y es que la ley y sobre todo la implementación de la ley, estamos lejos, estamos tranquilamente a 2 años o más. Entonces, mientras tanto, hay que hacernos cargo, y creo que el sector privado ha sido muy profesional en sentarse a la mesa, crear estos estándares para que obviamente los datos de las personas tengan el debido uso, y no vayamos a tener problemas de ciberseguridad. Entonces, en conclusión, tenemos un desarrollo muy importante. La gente ya da el paso a entregar usuarios y contraseñas a las empresas fintech, y eso es muy positivo. Es decir, hay adopción. De hecho, esto conecta muy bien también con lo que es la penetración de las fintech en Chile. Es importante entender que si bien Chile no tiene el mayor número de empresas fintech en el continente, solo tiene Brasil y va muy atado al tamaño de la población, sí es una realidad que Chile tiene la mayor penetración de fintech en la población, entendido esto como que Chile tiene el mayor número de empresas fintech por millón de habitantes, tiene algo más de 10 empresas fintech por millón de habitantes, por encima de todos los países de la región. Y también entender otro tema, y es que hay muchas formas de ver qué es un polo fintech, un hub fintech. Muchos pensarían Brasil lo es, México lo es, sí, tiene una masa crítica, pero a nivel global es muy importante ver los casos de Luxemburgo, de Hong Kong, de Singapur, países chicos que se abocaron a desarrollar la tecnología financiera, y hoy son hubs de innovación. Singapur, por ejemplo, me gusta siempre contar este ejemplo, es un país con menos de 6 millones de habitantes, tiene más de 1.000 empresas fintech, y hoy exportan servicios financieros a todo el planeta. De hecho, Singapur se acaba de adherir a la Alianza del Pacífico, así que no se nos haga raro ver próximamente empresas singapurenses comprando, haciendo alianzas con empresas fintech chilenas, y eso demuestra que el tamaño no importa, importa mucho la política pública, el poder orientar los esfuerzos a habilitar este tipo de empresas, y obviamente en la medida que haya mayor inclusión financiera y mayor oportunidad para todos. Pero volviendo al punto, vamos muy bien, necesitamos regulación para que esto siga creciendo en forma sana, ha crecido en forma sana y que lo siga haciendo, para que tengamos mayor número y calidad de servicios financieros. Muchas gracias, Ángel. Javier, ¿cuál es tu mirada de nuestro desempeño frente al resto de la región y al mundo? Mira, bueno, yo creo que tanto Rodrigo como Ángel han dado una visión completa de cómo está enfrentando nuestra industria fintech, su realidad tanto en Chile como en la región. Pero yo quisiera destacar dos cosas que me ha tocado vivenciarlas. Como depósito de valores somos miembros de una organización mundial de depósitos de valores y también de bancos custodios globales a través de una entidad que se llama ISA, International Securities Service Association, que reúne a más de 200 bancos y depósitos de valores y bolsas a nivel global. Y lo interesante es que se hizo una encuesta el año pasado para averiguar cómo estas entidades estaban enfrentando los temas de innovación, de digitalización. Y lo que destacaría de esa encuesta, que está disponible también en el sitio web de ISA, es que el 75% de todas estas entidades, estamos hablando de los bancos más grandes del mundo, los depósitos de valores más grandes del mundo y los pequeños también, lo hacen a través de alianza o de inversión en empresas fintech. Es decir, en lugar de hacer innovación desde su propia entidad, desde generación interna, están yendo a través de la inversión en empresas fintech. Entonces, el crecimiento, la potencialidad que tiene la industria, yo diría que es enorme, y eso está evidenciando a nivel global.
En el caso chileno, en particular, nosotros como depósito de valores hemos seguido también un poquito ese camino. Hemos incorporado el desarrollo de innovación en la emisión de criptobonos, estamos estudiando sistemas de explotación electrónica, que ya lo tenemos vigente desde hace casi un año y medio, y todas esas negociaciones y todos esos servicios lo hemos desarrollado justamente en un partnership con empresas fintech. Entonces, el mensaje, más allá de la realidad, yo creo que comparto, como decía Rodrigo y Ángel, el crecimiento que ha tenido la industria fintech en Chile. Hay ejemplos concretos en los que particularmente nos ha tocado participar a nosotros como empresa y yo creo que ese es un camino. La colaboración que uno puede desarrollar, más que la inversión directa interna, es buscar empresas especializadas que a veces son mucho más ágiles en los procesos de desarrollo de sistemas o de soluciones, que empresas que a veces están muy metidas en su core business, muy metidas en su día a día, y todos estos procesos de innovación son mucho más eficientes en algunos casos, pero yo diría que en la industria fintech ha sido un ejemplo exitoso el hacerlo a través de esa participación o alianza. Lo mismo hicimos con la Bolsa de Santiago, que es accionista del DCB, y con GTD creamos una plataforma que se denomina Auna, donde se disponibiliza una alternativa para que desarrolladores de aplicaciones, en particular en blockchain, puedan también hacer algunas iniciativas de desarrollo de soluciones fintech. De manera que comparto la visión optimista y al menos de nuestra parte hemos tenido ejemplos concretos de éxito en esa materia. Muchas gracias, Javier. Quiero hacerle ahora una pregunta a Ángel, que mencionó a Brasil y la cantidad de fintech que hay en Brasil y lo desarrollado que está ese mercado. Entonces, tomando tus palabras, digamos, te quiero preguntar, Brasil, a pesar de ser un mercado muy grande, está solamente en el 4º lugar de las preferencias de expansión de las fintech chilenas. ¿Por qué crees tú que se produce eso? Sí, Isabel, hay tres razones básicas de lo que hemos hablado por acá con los asociados. Hay un tema idiomático no menor, definitivamente cuando se crean estas plataformas en todo sentido, en los términos y condiciones, en el desarrollo de toda la web, al tener un idioma español y tener 10, 12 países que hablan español, es mucho más fácil orientarse a esos países. Entonces, el tema idiomático no es menor, por no dejar de mencionar la facilidad para hacer negocios. En Brasil, toda empresa que llega necesita tener siempre un accionista, un socio local. Entonces, eso siempre deja pensando muchas empresas en términos de mantener la autonomía, así que es un segundo factor. Y el tercero, que creo que es el más crítico, es el tamaño de los competidores. Sí hay que decir que hoy Brasil hay que entenderlo como un pseudocontinente, no se le puede comparar con ningún país de la región. Hoy los levantamientos de capital de las empresas fintech brasileñas no están bajando los 50 millones de dólares, series A y B inclusive. Entonces entrar a competir con estos titanes no es trivial, y de allí que hable un poco con la dificultad también en entrar a otros mercados. Entrar a Estados Unidos, a Europa, es enfrentarse con titanes, empresas que llevan 5 o 10 años con espaldas muy importantes en términos financieros. Por el contrario, la Alianza del Pacífico hay una mayor afinidad. De hecho, por eso se crea la Alianza del Pacífico, por la afinidad en términos de negocios, idiomáticos, idiosincráticos inclusive. Entonces, es mucho más fácil para las empresas y, de hecho, esfuerzos también que hace el gobierno. Hoy ProChile está cumpliendo un rol muy importante y trabajamos muy de la mano con ellos, al saber que hemos identificado esos tres mercados, Colombia, México y Perú, y acompañamos a las empresas a conectar con ellos. Nosotros como FinTech Chile tenemos contacto con todas las asociaciones FinTech de estos países y somos muy colaborativos en la medida de ellos acompañar el aterrizaje de las empresas chilenas, así como nosotros orientar el aterrizaje de empresas de estos países. Así que esas son las principales razones. Creo que la Alianza del Pacífico es una oportunidad muy grande entre los tres países, entre México, Colombia y Perú. Tenemos tranquilamente 180 millones de personas y sumando los casi 20 de Chile son 200 millones de personas, un mercado amplio, lo más importante, con enormes brechas de innovación e inclusión financiera. Y por eso va a haber espacio para seguir creciendo y posteriormente mirar otras instancias, pero de ahí la razón que Brasil todavía no está en el radar.
Muchas gracias. Y efectivamente se veía los resultados que nos mostró Mauricio, que la Alianza del Pacífico está en los primeros lugares, Perú, Colombia y México, tal como tú dices. Ahora quisiera hacerle una pregunta a Rodrigo. Casi un 60% de las fintech no ha participado en las rondas de inversión, mientras que el financiamiento es considerado como el tercer mayor desafío para la industria. ¿Crees que existe apetito por este tipo de proyectos entre los inversionistas chilenos, o más bien las fintech van a tener que salir a buscar el dinero afuera? Sí, bueno, una pregunta muy interesante porque si bien es cierto, ¿cierto? Creo que era el 57% encontraba la encuesta de las empresas no han participado en rondas de inversión. Eso yo creo que no es que se deba a una falta de apetito de inversionistas locales. Eh, sí, yo creo que tiene más que ver con las dificultades que ha tenido la industria del capital de riesgo local para alcanzar un nivel de madurez que le permita incorporarse adecuadamente al financiamiento de este tipo de proyectos. Y mi intención aquí no es para nada ningunear ese esfuerzo, sino que es un camino difícil. Es una industria compleja, es una industria que está muy, muy, muy desarrollada en el mundo desarrollado, valga la redundancia, en Estados Unidos, etcétera, y es natural, por lo tanto, que los proyectos fintech busquen financiamiento más bien afuera, donde no solo están los recursos, sino que también está el conocimiento, está el know-how que aportan, ¿cierto? Este tipo de iniciativas. Entonces, a mí me parece que esos números puede que cambien en el tiempo, en la medida también en que la industria de venture capital local se desarrolla, alcanza mayores niveles de madurez, pero me parece que lo que está pasando no es la falta de apetito, necesariamente. Esperamos, nosotros por lo menos, que esa industria siga ese camino de desarrollo y madurez y por lo tanto le permita incorporarse al financiamiento de este tipo de iniciativas en fintech y otras áreas también. En el futuro. Es clave para los desafíos posteriores de este tipo de iniciativa al momento de hacer scale-up, ¿cierto? Y el desarrollo y maduración a su vez de esos negocios a medida que se van consolidando. Esa es por lo menos mi visión parcial de la razón por la cual esos números, o sería mi interpretación de esos números, desde la comisión. Muchas gracias, Rodrigo, por tu interpretación, como dices tú, sobre estos números. Ahora quisiera hacerle una pregunta a Javier. Entre las expectativas de las fintech está el aumento de regulación y los participantes en general consideran buenos proyectos de ley que se está discutiendo en la fintech. ¿Qué evaluación tienes tú de este proyecto, sus principales alcances, beneficios y desafíos para la industria chilena? Bueno, voy a aprovechar en la pregunta que le hiciste a Rodrigo, porque en términos de aportar quizás otra razón por la cual esta industria de financiamiento, algunas fintech, no ha sido lo exitoso, creería yo, como otro argumento, es la falta de una regulación. Yo creo que la necesidad de tener una regulación clara, obviamente que de cara al mundo inversionista, el tener reglas que uno las conozca y sepa el terreno en que está invirtiendo, contribuye. Pero yendo obviamente a la pregunta del proyecto, yo creo que de partida hay un consenso prácticamente unánime, Mauricio lo explicaba en las mismas gráficas, de que la necesidad de una legislación es un must para lo que es la industria fintech. Yo creo que ahí nadie tiene duda de esa necesidad. Y el que ya tengamos un proyecto en el Congreso y que está avanzando ya en su segundo trámite constitucional, yo creo que es una buena noticia para la industria. En lo personal, me tocó participar en algunas reuniones antes de la SBS, después de la CMF, y conocer el proyecto de su génesis. Yo diría que es un buen proyecto. Tiene, por supuesto, quizás algunos bemoles que interesadamente algunas industrias podrán encontrar que hay ciertos requisitos que pueden ser exagerados para algunas actividades específicas, pero yo destacaría que el proyecto efectivamente recoge buena parte de los roles que se esperan las empresas fintech puedan desarrollar,
tanto en temas de plataformas de crowdfunding, sistemas alternativos de transacción, enrutamiento, asesoría, la custodia de valores, que también obviamente a nosotros nos llega en forma muy directa. Yo creo que el hecho de haber recogido todos esos elementos en la ley y también, por supuesto, todo el sistema de finanzas abiertas, eso es un avance que va a permitir, yo creo, que el desarrollo de la industria, el mismo proyecto lo menciona como parte de sus drivers en el mensaje, que va obviamente a potenciar la competencia entre los actores, va a fijar un rayado de cancha equivalente y neutro en términos de tecnología. También va a dar una supervisión al regulador. Yo creo que eso es importante para las certezas que las personas que van a participar tanto en términos de desarrollar servicios o productos fintech como para el mundo inversionista. El hecho de que el regulador, la CNF, tenga un perímetro sobre esta industria también yo creo que da un grado de certeza importante. Yo creo que el proyecto, como digo, me parece bueno. Nosotros hemos hecho algunas menciones y algunas recomendaciones que vamos a ver si se recogen. También hay que esperar la normativa que tiene que dictar la CNF en función de los mismos mandatos que la ley le entrega. Pero yo soy de aquellos que, y aquí me sumo prácticamente a casi un 90%, como mostraba Mauricio en su lámina de la encuesta, de que el contar con reglas claras y con un marco normativo que dé esta certeza, yo creo que es básico y va sin duda a potenciar la industria. Yo creo que así con esos porcentajes de crecimiento y esa expectativa que vemos en la industria tan optimista, el hecho de que tengamos ya esta normativa va a contribuir, creo que incluso exponencialmente a su desarrollo. Así que yo creo que es un buen proyecto y bueno, el trámite, ahí a lo mejor Ángel podrá comentar cómo han ido las discusiones en el Congreso. Yo personalmente hasta ahí no he tenido participación, lo sigo obviamente monitoreando, pero obviamente que esperamos que sea ley pronto y ojalá de aquí a unos 2 o 3 meses, como algunos lo han anunciado, y no se quede ahí quizás empantanado en este proceso legislativo. Pero yo creo que es una buena noticia para la industria, sin duda. Sí, tal como ustedes decían también, el hecho de que en los otros países de Latinoamérica ya existan regulaciones también nos deja un poco en desventaja, ¿no? Y esto nos permite nivelar la cancha, sobre todo si estamos pensando en la expansión de nuestras firmas y de aumentar la cooperación en términos de fintech latinoamericana. Así al menos tenemos, ¿no?, la misma cancha, la cancha nivelada para todos. Quisiera hacerle otra pregunta, partiendo por Ángel. Las ventas de casi el 80% de las fintech crecieron en el último año y un 94% cree que estas seguirán aumentando en los próximos 12 meses. El efecto de las pandemias y los confinamientos se ha ido desvaneciendo, ¿cierto? ¿Cree que estamos hablando del declive de la banca tradicional o del sistema financiero o de una evolución hacia un modelo totalmente distinto? Muy buena pregunta, Isabel. Y la mirada es que estamos migrando hacia un modelo distinto, colaborativo. No sé si todos vimos, pero semanas atrás se publicaron los resultados de la banca, récord histórico en utilidades. Y esto, desde nuestro punto de vista como asociación, refuerza lo que son las fintech. Las fintech están yendo en el último cuarto de milla en la entrega de servicios financieros. Es decir, están potenciando la inclusión financiera, están llegando a segmentos donde antes la banca no llegaba. Y son segmentos que en algún momento crecen, maduran y llegan a la banca. Entonces, la inclusión final, la competencia es virtuosa, porque entonces, en la medida que se llega a otros nichos, hay mayor volumen transaccional en todo tipo de productos, de pagos, de seguros, de préstamos, y por ende todo el sistema como un todo, entendido bancos más fintechs, más todos los que hacemos parte del sistema financiero, se ven beneficiados. Así que la mirada es que es virtuoso, las fintech van a seguir creciendo de la mano de los bancos. Nunca dejar de olvidar que todos los depósitos, los dineros que recaudan las fintechs en sus diferentes actividades descansan en una cuenta bancaria. Así que viene un periodo de crecimiento del sistema financiero de lectura. Sí puede pasar, estoy hablando como un todo de la banca, sí podría pasar, es que algunos actores particulares que no se monten al proceso o más que se monten, que sigan el ritmo de transformación digital e innovación, sí se podrían quedar atrás, pudieran perder mercado, pero son actores particulares, por ejemplo, de la banca, pero el sistema financiero como un todo va a seguir creciendo, producto de la inclusión financiera que genera la competencia y colaboración que han traído las fintechs. Así que visualizo crecimiento y mejores servicios financieros para todas las personas. Perfecto, muchas gracias Ángel. Rodrigo, ¿tú ves que hay un cambio en el modelo que está evolucionando hacia algo distinto?
Ciertamente, yo creo que la industria está sujeta a una presión de transformación importante. No veo que haya un declive o no preveo un declive de la banca tradicional en general, ¿sí? Pero sí, dada esa presión transformativa que mencionaba, me parece que algunas instituciones, algunos bancos, algunas compañías de otro tipo, sí pueden no subirse al carro, como decía Ángel. Pueden, las que no sean, las empresas, los bancos que no sean exitosos en una adecuada transformación digital y adecuarse a la nueva configuración del mercado, sí van a sufrir. En nuestro estudio en que vimos las instituciones financieras tradicionales, vimos que están haciendo esfuerzos importantes, la mayoría de ellas, para una adecuada transformación digital, para incorporarse y complementarse adecuadamente con las fintech, y también prepararse para una potencial competencia de parte de ellas, porque existen las dos cosas. En eso Ángel tiene mucha razón. Existe tanto colaboración de parte entre fintech y la banca tradicional virtuosa, por supuesto atendiendo nuevos nichos, o siendo incluso a veces proveyendo soluciones de back office bidireccionalmente, digamos, de una a la otra. Y también, por supuesto, hay competencia en algunos segmentos, y eso es absolutamente necesario, y lo hemos visto también en otras transformaciones tecnológicas de otras industrias. Y por lo tanto, en este caso sí, obviamente esto se ha acelerado por supuesto, por la pandemia, la situación, ¿cierto? Los confinamientos, etcétera, que esperamos ¿cierto? No persistan en el tiempo, pero sus efectos de lo que ya tuvimos generaron un cambio, y esos efectos van a ser sí, persistentes o permanentes. Por lo tanto, yo veo un cambio estructural en este modelo que va a ser acelerado por la situación actual. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. ¿Cómo lo ves tú, Javier? ¿Ves una evolución en el modelo de la banca tradicional o del sector financiero? Sí, yo diría que comparto la visión de Rodrigo Ángel. No sé si veo un declive probablemente tal de la banca tradicional, pero yo me sumaría más bien a la necesidad de que tanto la banca, pero como el resto de las instituciones que forman parte del sistema financiero, fondos mutuos, fondos de inversión, compañías de seguro, corredores de bolsa, etcétera, todo el sistema financiero, si no se toma en serio el tema de la innovación, digitalización, obviamente que hay una amenaza, porque hoy día yo diría que el mundo de los consumidores de servicios financieros ya no se plantea la idea de no tener una experiencia 100% remota, ojalá 100% digital. Yo me tengo experiencias personales de tener algunas hijas que hoy tienen 20 y tantos años, que ya esta idea de hacer un cheque no saben cómo hacerlo, porque obviamente su aproximación al mundo financiero es 100% digital. Por lo tanto, Y a yo veces creo que lo piden para los arriendos. Ojo ahí. exactamente, exactamente. Sí. ¿Cómo sería un cheque, digamos? Porque obviamente ya hoy día, creo que nosotros mismos, ya prácticamente nadie hace un cheque, pero el desafío para el sistema financiero justamente es avanzar en esa línea. Y yo creo que sí también hay que poner mucho ojo, al menos lo vemos así nosotros como compañía, en que la innovación también puede generar cambios en los modelos de negocio. Y ahí obviamente que quienes no se suban o no estén atentos, bueno, obviamente que pueden sufrir un revés. O sea, la innovación por sí misma y la digitalización incorporada a los modelos actuales de negocio de las distintas compañías es un deber que es parte de la responsabilidad empresarial. Pero también hay que estar atento a que esas mismas innovaciones pueden en algún momento generar un cambio en el modelo de negocio. Y ahí hay que ser muy osado para tomar esos cambios y no quedar, como hay tantos ejemplos que se ponen normalmente a nivel de industria, que quienes no vieron ese camino prácticamente quedaron fuera del negocio. Por lo tanto, yo diría que el desafío es hacer ese trabajo, a veces, e insisto en lo que decía al inicio, de hacerlo colaborativamente con aquellas fintech que uno ve, explora, eventualmente hace un scouting de cuáles son potencialmente las necesidades que uno está viendo e invierte en aquellas que uno ve que potencialmente pueden generar un valor agregado a la industria donde uno se desenvuelve. Así que obviamente que hay que estar atento. Nos llegó una pregunta del público y lo voy a realizar y ustedes me dicen quién quiere tomar la palabra. ¿Cuál es el impacto socioeconómico del crecimiento de la fintech con Human Parity en un nuevo año con pandemia? ¿Quién se anima?
Ahí dejemos a Ángel, le damos a la palabra. Damos la palabra. Bueno, Isabel, definitivamente acá lo que se visualiza es democratización de servicios financieros. Me llama la atención y destaco que las fintechs se orientan a segmentos no atendidos. Estos segmentos no atendidos, de acuerdo a las últimas encuestas de la CAF, demuestran que mujeres, personas, adultos mayores, jóvenes, son los segmentos no atendidos, personas en el campo. Y es allí donde las fintech ven las principales oportunidades. Así que en materia no solamente de equidad de género, sino de todas estas personas que hoy no están siendo atendidas por el sistema financiero, es allí donde las fintech están enfocando todos sus esfuerzos y naturalmente producto de la inclusión financiera y social, porque de hecho esto genera también una inclusión social digital, permitir que se puedan montar a todos estos ecosistemas digitales que se están generando, permite que se equilibre la cancha, que haya más equidad en el acceso a información, servicios y productos. Así que ese creo que es el aporte que definitivamente están haciendo la tecnología financiera, no solamente las fintechs, sino todo el sistema financiero volcándose a incorporar tecnología en sus procesos y servicios. Tenemos otra pregunta que me parece también súper interesante, que la puede responder Javier o Rodrigo. Gran parte de las fintech llevan solo algunos años, veíamos en promedio 4 años de acuerdo al estudio. ¿Qué consejos de consolidación les darían? Bueno, parto yo y después le doy el pase a Rodrigo. A ver, la experiencia que tenemos algunos es que primero, obviamente, tener mucho optimismo y trabajar, porque yo creo que ser tolerante a veces a la frustración de algún fracaso, en alguna iniciativa. Yo creo que la constancia es básica en todos los emprendedores. Yo admiro a todos aquellos que de alguna manera emprenden una actividad y a veces con mucho esfuerzo personal, familiar, empiezan a crear industria y obviamente hay ejemplos alrededor del mundo y por supuesto en Chile de emprendedores que de esa forma incipiente logran finalmente crear una compañía exitosa, y yo creo que ese es un desafío también no solo para la industria fintech sino para el país. Yo diría que también como consejo tratar de buscar buenas alianzas. En algún momento esto hacerlo solo no siempre resulta, y uno puede tener una muy buena idea, pero si no tiene a veces el partner necesario para poder desarrollarla, para poder hacer una exploración, un POC de una iniciativa específica, es bueno tener a veces buenos partners y quizás buscar también asesoría en lo que es el desarrollo de proyectos con algunas incubadoras en varias universidades, incluso Corfo también tiene alguna asesoría en términos de cómo estructurar los proyectos. Yo creo que el primero, la iniciativa propia del emprendedor, que es admirable y es necesaria. Segundo, buenos partners en algunos momentos también son necesarios, y también estructurar cierta organización en los proyectos que uno quiere llevar a cabo con cierta asesoría. Yo creo que también son como 3 requisitos o 3 consejos que me atrevería a decir son necesarios para todos aquellos que están emprendiendo. Sí, Muchas gracias, Javier. Rodrigo. Estoy plenamente de acuerdo con los consejos de Javier. Bueno, los rasgos de una medida de personalidad, ¿no?, que se requieren, como el optimismo, la constancia, probablemente ya están presentes en quienes están emprendiendo en estas iniciativas, y por lo tanto hay que confiar en ellas, ¿no? Hay que tener esa autoconfianza para desarrollar estos negocios y sus talentos en entornos que pueden tornarse difíciles, ¿cierto? Buscar alianzas muy importantes, y buscar también, bueno, ampliar siempre la mirada, nuevos mercados, tener la visión firme puesta en las próximas etapas, ¿no? Que van a necesariamente en algunos casos implicar la llegada a otros mercados, otras latitudes, otras culturas, y por lo tanto incorporar talentos que tengan también esa facilidad para llegar a mercados o a nichos, ¿cierto?, que a lo mejor no se tenían en vista en un principio. Entonces, tener un equipo, conformar un equipo humano diverso, con amplitud de mirada, eso yo creo que puede abrir nuevas ideas y nuevas oportunidades que no estaban a la vista en un inicio, porque bueno, el mundo es cambiante y es diverso. Ángel, ¿qué sumarías tú como consejo? Sí, Isabel. Bueno, me sumo a lo que comentaba Rodrigo en cuanto a la mirada.
Si no hay mirada regional, no es trivial emprender en fintech, porque claramente acá se vive de comisiones y volumen. Entonces se necesitan grandes volúmenes para poder ser rentables y por ello la invitación a que siempre se mire la región y si no es la región, hablemos de nuevamente la Alianza del Pacífico. México, Colombia, Perú son buenos mercados. Por no dejar de mencionar un fenómeno que me llama mucho la atención, que se aceleró este año, y es la coinversión de fondos de capital de riesgo de estos 4 países. Entonces, fondos de un fondo chileno, peruano, colombiano y peruano se juntan e invierten en una fintech para ayudarlos no solamente con el dinero, sino con sus redes de contacto para que les vaya muy bien en esos 4 países. Entonces se empieza a convertir casi que en una tesis de inversión, el que estén visualizando varios mercados para que estas inversiones conjuntas generen un mayor beneficio. Así que muy importante esa visión regional. Perfecto, muchas gracias. Ya estamos llegando hacia el final de nuestra conversación. Estuvo súper entretenido. Les quiero agradecer a nuestros panelistas, a Javier, a Rodrigo, a Ángel, por sus comentarios, por sus palabras. Quedamos con varias ideas, ¿no? Dando vueltas, el tema de la cooperación regional, el tema de la ley y cómo eso podría favorecer e impulsar al sector. Los resultados de la encuesta también que compartió Mauricio con nosotros, tenemos, digamos, quedamos con harto tema pendiente, ¿no? Con harto tema para pensar. Les agradezco mucho y ahora los voy a dejar con Mauricio, que nos va a hacer unas palabras de cierre. De todas maneras, yo de parte de EY y de Diario Financiero les doy las gracias a todos quienes nos están viendo y los dejo con Mauricio para que nos dé las palabras finales. Gracias, Isabel. En realidad agradecerte lo primero a ti y también al Diario Financiero por participar y por moderar este tremendo panel, a cada uno de los que participó hoy día, Rodrigo, Ángel, Javier. Definitivamente nos ilustramos de toda la visión que cada uno desde su mirada le dan a la industria. Y por nuestra parte, digamos, desde EY, sabemos que la industria está creciendo, la industria fintech sigue creciendo a un ritmo importante. Vamos a seguir apoyando la iniciativa que de ellas se desprendan. Así es que creo que vamos a seguir con conversaciones a futuro y muy interesantes siempre alrededor de esta industria. Así es que no me queda más que agradecer a todos los que se sumaron, a los panelistas, a la organización, a DCB, Diario Financiero y obviamente a la casa, a la gente de EY. Así es que espero que nos sigamos viendo en futura iniciativa. Hasta pronto, que estén muy bien.